después del nombre de Caeiro, su maestro, el centro de un universo ficcional. Bueno, ayer veíamos también la publicación de estas cartas más íntimas a un colega, también poeta, al que le escribe. Hay muchos nombres, hemos visto que hay muchos nombres. Yo no voy a hablar de las primeras figuras, me voy a centrar en las de 14. Les recuerdo simplemente, antes de pasar a esta carta, la historia del día triunfal, del día que ya habíamos visto, donde habría inventado los 3 heterónimos. Me parece muchas personas que están en la sala no lo han leído. Voy solo a leer una parte de una carta muy famosa. Un día en que finalmente había abdicado de inventar un poeta bucólico fue el 8 de marzo de 1914. Me acerqué a una cómoda alta y, tomando un papel, comencé a escribir en pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tal poemas sin interrupción, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así. Abrí con el título El guardador de rebaños, y lo que vino después fue la aparición de alguien en mí a quien di de inmediato el nombre de Alberto Caeiro. Perdóneme lo absurdo de la frase, le dice Pessoa a su interlocutor. Había aparecido en mí mi maestro. Y dentro de la ficción tenemos a alguien que en 1914, es decir, un año antes de este texto al que quiero llegar, dice que inventa 3 poetas, el primero Alberto Caeiro, y que escribe en un día triunfal, en un rapto, una cantidad de poemas importantísimos, y que además de escribir toda esa cantidad de poemas y de inventar a estos 3 más tarde heterónimos, uno de los 3 es el maestro, es decir, que él, a través de la invención y haciendo una inversión de la figura de autor, de padre, de inventor, de quien está en la genealogía, en el origen de algo, es quien inventa a su maestro, quien descubre a su maestro a través de la invención poética, y ese maestro sería Alberto Caeiro. Después viene Álvaro de Campos, después viene Ricardo Reis. Eso habría sucedido en 1914. Pero inventa esas figuras, inventa ese maestro, todavía no se llaman heterónimos en 1914. ¿Qué sucede en 1915, un año después, si estamos en pleno primer modernismo, en la vanguardia histórica de Portugal, en la publicación de las revistas más importantes, de un núcleo de artistas muy importantes en la década de 1910? Y esto sucede después de muchos intentos de despersonalización. Es decir, habíamos visto las figuras de Alexander Serge ayer, habíamos visto Faustino Antunes, y no es que Pessoa no hubiera inventado otras figuras antes de 1914, simplemente esas figuras no eran tan definidas. Alexander Serge, por ejemplo, tiene la misma dirección. En la tarjeta personal de Alexander Serge y la de Fernando Pessoa tienen la misma dirección, y en la ficción viven en la misma casa y todavía están muy muy cercanos. Lo que sucede entre los primeros años en 1914 es alguien que, después de inventar muchas figuras, comienza a inventar unas que realmente se diferencian mucho del mismo y que se empiezan a diferenciar más y más. Y lo que sucede en 14, en ese día triunfal, es la invención de 3 autores prácticamente diferentes de Fernando Pessoa, después de muchos ejercicios para él irse alejando de sí mismo. Entonces llegamos a la carta de 1915 a Cortés Rodríguez, que dice, está el portugués en el manuscrito: mantengo sin duda mi propósito de lanzar seudónimamente, esto es 1915, la obra de Caeiro Reis Campo. Esto es toda una literatura que yo creé y viví, que es sincera por ser sentida y que constituye una corriente con influencia posible e innegablemente benéfica en el alma de los demás. Y es más o menos lo que sucede en otros textos. No tengo las imágenes ahí, en que dice que está pensando publicar bajo otros nombres o bajo su propio nombre, pero se demora mucho. Este es un texto de 16, es casi una especie de silogismo. Dice: tu alma es un seudónimo tuyo, Dios es un seudónimo tuyo, Dios es un seudónimo nuestro. Es un apunte suelto, muy elaborado, de alguien que ya ve la dimensión que puede tener la pseudonimia.
o el o la condición de ser anónimo, y que va perfeccionando simplemente la idea de dividirse en otras personas. Todavía muy cercano a la idea de que eso no ser una especie de anónimo, pero todavía no existe la idea de heterónimo. Ahora, estamos en 14, 15, 16, estamos en primer modernismo en Portugal. ¿Cuándo creo yo que Fernando Pessoa establece la distinción entre obras ortónimas y heterónimas? En 1928, 14 años después. Pessoa muere en 1935, 7 años antes de morir. En ese sentido, no es un anacronismo hablar de heterónimos, pero es un anacronismo que el propio Pessoa realiza. Él descubre tarde que puede llamar a esas figuras inventadas heterónimos, y en ese sentido todo lo que esté antes de 1928 en la historia literaria difícilmente lo podríamos llamar heterónimo, porque el mismo Pessoa, para lo mismo que él estaba haciendo, no lo estaba usando. Y si quisiéramos ser muy rigurosos, tendríamos 3 heterónimos, Cadeiro, Reis y Campos, que solo se llaman heterónimos a partir de 1928. Y la palabra heterónimo, en el sentido moderno, en la acepción que le da Pessoa, solo existe desde hace 80 años. Y eso existiría desde la tabla bibliográfica. Es un momento en que está en contacto con una generación más joven. Jóvenes de Coimbra le piden a Pessoa que él mismo escriba una tabla en la que diga quién es él y qué ha escrito, cómo se puede presentar. Y Pessoa hace una tabla para presentarse ante la generación más joven, y en esa tabla, precisamente, que es muy conocida, después de recordar que nació en Lisboa el 13 de junio de 1888, que fue educado en un high school en Durban, en Sudáfrica, que ganó un premio, ya habíamos hablado de esto, Reina Victoria de estilo inglés en 1903. Pessoa muy rápidamente tiene un inglés magnífico y le gana a todos los otros alumnos, y es uno de los más jóvenes, y dice, después de esta introducción biográfica muy corta: lo que Fernando Pessoa escribe pertenece a 2 categorías de obras que podemos denominar ortónimas y heterónimas, y solo aquí por primera vez aparece esta distinción. No se podría decir que son autónimas y seudónimas, es lo que usaban en los años 10, porque en verdad no lo son. La obra seudónima es del autor en su persona, salvo en el nombre que firma. La heterónima es del autor fuera de su persona, corresponde a una individualidad completa fabricada por él, como lo serían los parlamentos de cualquier personaje de un drama suyo. Hoy iría más lejos, y además de confirmar esa fecha, 1928, me atrevería a decir que el resultado más importante de este texto que le piden no es un texto creativo, no es un texto importante, no es un texto actual, pero yo creo que lo más importante de haber hecho este ejercicio de escribir lo que es Fernando Pessoa en 1928 es haber llegado a la distinción entre obras ortónimas y heterónimas. Esa distinción reemplazó otra entre obras autónimas y seudónimas que Pessoa había esbozado 14 años antes. Y a partir de esta tabla, que además en algunos borradores Pessoa empieza a esbozar una definición de lo que es un heterónimo. ¿Qué dice de los heterónimos en 1928? Son entidades con una existencia propia, semejante a la vida, con sentimientos que yo no tengo y opiniones que no acepto. Sus escritos son obras ajenas, aunque por casualidad sean mías. Y yo vuelvo a leer, es una de las primeras definiciones que hace de